Cuando Francisco se disfrazó de anciano mendigo para probar el alma de su hijo millonario, jamás imaginó el horror que vendría. Diego lo humilló cruelmente sin reconocerlo, destrozándole el corazón, pero salvando para siempre su destino. En las profundidades de una madrugada silenciosa, Francisco Mendoza se miró al espejo de su baño privado y sintió que se le desgarraba el alma. Las lágrimas que había derramado durante 3 noches consecutivas habían dejado surcos profundos en sus mejillas, como ríos de dolor que no podían secarse. «Dios mío», susurró con voz quebrada, tocando el cristal frío, «¿dónde me equivoqué con mi hijo?». A los 55 años, Francisco había construido un imperio desde las cenizas de la pobreza más absoluta. Recordaba vívidamente las noches cuando tenía 8 años, acurrucado junto a su madre moribunda en un cuarto de cartón, prometiéndole que algún día sería rico para que ningún niño volviera a pasar hambre como él. «Mijo», le había susurrado su madre con sus últimas fuerzas, «cuando tengas hijos, enséñales que el dinero no vale nada si no tienes corazón». 30 años después de construir su fortuna, Francisco se daba cuenta de que había fallado miserablemente en esa promesa. Su hijo Diego, de 30 años, se había convertido en todo lo que él despreciaba, un hombre frío, cruel, que veía a los pobres como basura humana. «Tengo que saber la verdad», Francisco murmuró, secándose las lágrimas con manos temblorosas. «Necesito ver quién es realmente mi hijo cuando cree que nadie lo está juzgando». 2 horas después, el especialista en efectos especiales trabajaba con la precisión de un cirujano, transformando el rostro distinguido de Francisco en el de un anciano derrotado por la vida. «Señor Mendoza», el maquillador suspendió su trabajo, mostrando dudas en sus ojos cansados. «¿Está completamente seguro de esto? Este disfraz es tan convincente que ni su propia madre lo reconocería». Francisco cerró los ojos, sintiendo cómo cada arruga artificial se convertía en una cicatriz real en su corazón. «Es exactamente lo que necesito. Mi hijo tiene que mostrarme su verdadero rostro». «Pero señor, ¿qué va a hacer si descubre que mi hijo es un monstruo?». Francisco abrió los ojos y el maquillador se estremeció al ver el dolor devastador que reflejaban. «Entonces por lo menos sabré que no estoy loco, que mis sospechas eran ciertas». Durante los últimos meses, Francisco había escuchado rumores terribles sobre la crueldad de Diego. Historias de empleados humillados, de mendigos expulsados de sus restaurantes favoritos, de meseros tratados como animales. «Pero siempre pensé que eran exageraciones», murmuró mientras el maquillador le ponía las últimas arrugas. «Pensé que la gente exageraba porque envidiaba nuestro dinero». 1 hora más tarde, Francisco se vistió con ropa comprada en el mercado de segunda mano, un suéter desgastado con agujeros, pantalones manchados, zapatos rotos que dejaban ver sus dedos. Cada prenda era como una herida en su dignidad, pero necesitaba experimentar lo que sentían los que no tenían nada. «Si mi hijo tiene aunque sea una pizca de humanidad», se dijo mientras practicaba caminar encorvado, «me ayudará sin saber quién soy». Si no quería terminar ese pensamiento. Esa noche, en el restaurante La Perla, el maître del restaurante más exclusivo de la ciudad conocía a Francisco desde hacía 20 años, pero cuando lo vio entrar disfrazado de mendigo, no mostró ni un destello de reconocimiento. «Perfecto», pensó Francisco, arrastrando los pies hacia donde su hijo cenaba cada viernes. Los murmullos comenzaron inmediatamente. Las señoras elegantes susurraban detrás de sus abanicos, los hombres de negocios fruncían el ceño con disgusto y los meseros intercambiaban miradas nerviosas. «¿Cómo entró ese vagabundo?», escuchó Francisco que decía una mujer con voz despreciativa. «Seguramente el portero se descuidó», respondió su acompañante con asco evidente. Francisco sintió cada palabra como una bofetada,
pero siguió caminando hacia la mesa donde Diego reía estrepitosamente con sus amigos millonarios. Su hijo lucía impecable en su traje de $5,000, con una copa de champán que costaba más que el salario mensual de un trabajador promedio. Su risa era fuerte, arrogante, llena de la confianza que solo da el dinero heredado. Francisco se detuvo a unos metros de la mesa, reuniendo valor para acercarse. Sus manos temblaban, no por el personaje que interpretaba, sino por el terror genuino de descubrir que su único hijo era realmente un demonio. «Es mi niño», susurró para sí mismo, recordando cuando Diego tenía 5 años y corría a abrazarlo cada vez que llegaba del trabajo. «Seguramente en el fondo sigue siendo mi niño bueno». Se acercó lentamente, con pasos vacilantes, la espalda encorvada como había practicado. «Disculpe, joven». Su voz salió temblorosa, perfectamente actuada, pero con dolor real. «¿Podría ayudar a un anciano? Llevo 3 días sin probar bocado». El silencio que siguió fue ensordecedor. Francisco pudo escuchar su propio corazón latiendo mientras esperaba la reacción de su hijo. Diego levantó la vista lentamente, y Francisco vio algo en sus ojos que le heló la sangre. Desprecio puro, asco genuino, crueldad sin filtros. ¡Por Dios! Diego se tapó la nariz teatralmente, provocando risas inmediatas en sus amigos. «Este viejo apesta a muerte». Los amigos de Diego comenzaron a reírse como hienas. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar, otros señalaron directamente a Francisco. «¡Miren cómo tiembla!», gritó uno de los amigos. «Parece que se va a caer en cualquier momento». «Joven, por favor». Francisco mantuvo el personaje, aunque cada palabra de su hijo era como ácido en sus venas. «Solo necesito algo de comer. Estoy muy enfermo». «¿Enfermo?». Diego se levantó de su silla con una sonrisa que habría hecho llorar al mismísimo diablo. «Lo único enfermo aquí es que te atrevas a interrumpir nuestra cena con tu presencia repugnante». Francisco sintió que las piernas le fallaban. 30 años de trabajo duro, de sacrificios, de noches sin dormir construyendo un imperio para su hijo. Y Diego lo estaba tratando como si fuera basura humana. «Este viejo debe tener demencia». Diego se dirigió a sus amigos como si fuera el protagonista de un espectáculo. «¿Cree que puede venir aquí a pedir limosna a gente decente?». Los murmullos en el restaurante se intensificaron. Algunas personas mayores intercambiaban miradas de desaprobación, pero nadie se atrevía a intervenir. El gerente del restaurante se acercó nerviosamente, dudando entre echar al mendigo o respetar la autoridad de Diego, quien era uno de sus mejores clientes. «Por favor, señor», Francisco insistió con lágrimas genuinas corriendo por sus mejillas artificialmente arrugadas. «Solo un poco de comida». «¿Comida?». Diego tomó su plato, lleno del filete más caro del menú, y sin dudarlo un segundo, lo arrojó al suelo frente a los pies de Francisco. «Ahí tienes tu comida, mendigo asqueroso. Come del suelo como el animal que eres». El restaurante completo se sumió en un silencio sepulcral. Incluso los meseros se detuvieron, horrorizados por lo que acababan de presenciar. Francisco se quedó mirando su comida esparcida por el suelo de mármol, sintiendo que su corazón se hacía pedazos. Su propio hijo, su sangre, su heredero. «Esto es mejor que la televisión», gritó uno de los amigos de Diego, grabando con su teléfono. «Diego, eres un genio, pero esperen». Diego alzó la mano teatralmente. «El espectáculo no ha terminado». Tomó su copa de agua helada y mirando directamente a los ojos de Francisco, la vació completamente sobre su cabeza. El agua fría se derramó por el rostro arrugado artificialmente, mezclándose con las lágrimas reales que ya no podía contener. «¡Fuera de aquí!». Diego rugió como una bestia. «Antes de que llame a la policía para que te arresten por vagancia». «Joven», Francisco susurró con la voz más quebrada de su vida, «usted tiene padres, familia que lo ama». «¿Mis padres?». Diego soltó una carcajada que podría haber resquebrajado cristal.
Mi padre es uno de los hombres más ricos del país, viejo patético. Jamás estaría mendigando como tú porque no es un fracasado. Cada palabra era como un martillazo directo al alma de Francisco. Su hijo estaba presumiendo de él mientras lo humillaba sin saberlo. Mi padre me enseñó que en este mundo solo sobreviven los inteligentes. Diego se acercó al rostro empapado de Francisco, con aliento que olía a champán caro. Y tú, anciano repugnante, claramente no eres inteligente. Su padre... Francisco apenas podía articular las palabras. ¿Qué pensaría si lo viera humillando a un anciano? ¿Qué pensaría? Diego sonrió con una crueldad que habría hecho temblar a los demonios. Pensaría que crié a un hijo perfecto, porque él me enseñó que la compasión es para los débiles. La mentira era tan dolorosa que Francisco sintió que se asfixiaba. Él jamás le había enseñado eso a Diego. Jamás. Además, Diego continuó con veneno puro. Si mi propio padre estuviera pidiendo limosna como tú, lo echaría igual. Los fracasados no merecen respeto, sin importar quiénes sean. Esas palabras destrozaron completamente el corazón de Francisco. Su hijo acababa de confirmar que no lo ayudaría ni siquiera si fuera su propio padre. «Ahora, lárgate», Diego hizo una seña al gerente, quien se acercó reluctantemente. «Antes de que arruines el apetito de los clientes decentes». Francisco comenzó a alejarse con pasos tambaleantes, no por la actuación, sino porque genuinamente sentía que se iba a desplomar. Cuando llegó a la puerta, se volteó una última vez hacia su hijo. Diego estaba chocando copas con sus amigos, riéndose de lo que acababa de hacer, como si la humillación de un anciano desesperado fuera el mejor entretenimiento de su vida. Por enseñarle modales a los mendigos, Diego alzó su copa con orgullo diabólico. 15 minutos después, Francisco llegó a su auto con las piernas temblando y el alma completamente destrozada. Se desplomó en el asiento del conductor y lloró como no había llorado desde la muerte de su madre. 30 años de sacrificios, 30 años creyendo que estaba criando a un hombre bueno, 30 años construyendo un legado para alguien que resultó ser un monstruo. Mi madre tenía razón, sollozó mientras se quitaba el maquillaje con manos convulsas. El dinero sin corazón crea demonios. Pero mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, algo cambió en los ojos de Francisco. Una determinación fría, definitiva, se apoderó de él. Diego había mostrado su verdadero rostro. Había fallado la prueba más importante de su vida. Y ahora Francisco sabía exactamente lo que tenía que hacer. Las consecuencias para Diego iban a ser más devastadoras de lo que su hijo podría imaginar. Con el paso de 7 días infernales, Francisco Mendoza no había podido cerrar los ojos ni por un segundo desde aquella noche maldita. Cada vez que intentaba dormir, veía el rostro de Diego riéndose mientras le derramaba agua helada sobre la cabeza. Cada vez que intentaba comer, su estómago se revolvía recordando su propia comida esparcida por el suelo como si fuera basura para perros. Su oficina, antes un santuario de éxito y poder, se había convertido en una tumba silenciosa. Los empleados pasaban por el pasillo susurrando, intercambiando miradas preocupadas sobre el estado de su jefe. «El señor Mendoza no ha salido de su oficina en una semana», murmuró Carmen, su asistente de 60 años, a otro empleado. «Solo pide café negro y no contesta el teléfono». Dentro de esa oficina, Francisco se había convertido en una sombra de sí mismo. Su traje de $15,000 lucía arrugado como si hubiera dormido en él durante días. Su cabello, siempre impecablemente peinado, colgaba despeinado sobre su frente. Sus ojos, antes llenos de determinación empresarial, ahora reflejaban el vacío más absoluto. 30 años, murmuró con voz ronca, mirando las fotografías en su escritorio donde Diego aparecía sonriendo desde los 5 años hasta la universidad. 30 años criando a un demonio y creyendo que era mi ángel. Esa mañana,
Carmen tocó suavemente la puerta antes de entrar, sus pasos inseguros revelando la tensión que todos sentían en el edificio. «Señor Mendoza», su voz tembló ligeramente. «La junta directiva está preguntando por usted. Han cancelado 3 reuniones importantes esta semana». Francisco levantó la vista lentamente y Carmen retrocedió involuntariamente al ver el dolor devastador en sus ojos. «Carmen», su voz salió como un susurro desgarrado. «¿Usted tiene hijos?» «Sí, señor, 3 hijos y 5 nietos». «¿Los ama?» Carmen titubeó, confundida por la extraña pregunta. «Con todo mi corazón, señor. Son mi vida». ¿Y si descubriera que uno de ellos disfruta haciendo sufrir a los ancianos indefensos? ¿Qué haría? La mujer mayor tragó saliva, viendo algo aterrador en la mirada de su jefe. «Señor, no entiendo qué...» «¡Respóndeme!» Francisco rugió de repente, golpeando el escritorio con tal fuerza que Carmen dio un salto hacia atrás. Yo trataría de enseñarle, de corregirlo, de mostrarle el camino correcto». Francisco soltó una risa amarga que helaba la sangre. ¿Enseñarle? A los 30 años. Carmen, querida Carmen, hay corazones que nacen podridos y no hay salvación posible para ellos. Carmen permanecía inmóvil junto a la puerta, sin saber si huir o quedarse. ¿Sabe qué descubrí? Francisco se levantó lentamente, como un depredador herido. Que mi hijo, el heredero de todo lo que construí con sangre y lágrimas, es capaz de humillar a un anciano por diversión, y lo peor de todo es que se sentía orgulloso de hacerlo. Señor Mendoza, tal vez si habla con él... ¿Hablar? Francisco caminó hacia la ventana panorámica, observando la ciudad que había conquistado. Carmen, cancele todas mis reuniones. Hoy voy a hacer algo que debí haber hecho el día que nació mi hijo. ¿Qué va a hacer? Francisco se volteó con una sonrisa que podría haber congelado el fuego del infierno. Voy a enseñarle qué se siente estar en los zapatos de las personas que desprecia. Esa tarde, Diego Mendoza estaba en su apartamento de lujo, tirado en su sofá de cuero italiano que costaba más que un auto nuevo, jugando videojuegos mientras bebía whisky de $1000 la botella. En la televisión de 80 pulgadas pasaba un programa de entretenimiento, pero él estaba más enfocado en su juego. Su teléfono sonó. El nombre «Papá» apareció en la pantalla. «¿Qué quieres, viejo?», contestó sin quitar la vista de la pantalla con el tono despreocupado de siempre. «Diego, necesito verte inmediatamente. Ven a la oficina. Estoy ocupado. ¿No puede esperar hasta mañana? Estoy en medio de una partida». Francisco cerró los ojos, sintiendo cómo la furia se acumulaba en su pecho como lava ardiente. Después de descubrir la verdadera naturaleza de su hijo, Diego todavía se atrevía a tratarlo con tal desprecio. «Diego, no te estoy pidiendo un favor, te estoy dando una orden. Ven ahora mismo o las consecuencias serán peores de lo que tu pequeño cerebro puede imaginar». Algo en el tono glacial de su padre hizo que Diego pausara el juego por primera vez. «¿Estás bien? Suenas diferente. Estaré perfecto cuando tengas el valor de mirarme a los ojos. Tienes exactamente 1 hora». La línea se cortó, dejando a Diego con una sensación extraña de inquietud en el estómago. 1 hora después, Diego entró a la oficina de su padre caminando con la arrogancia de siempre, pero se detuvo en seco al ver el estado deplorable de Francisco. Su padre, siempre tan pulcro y elegante, lucía como si hubiera envejecido 10 años en una semana. «Dios mío, papá, ¿qué te pasó? Te ves terrible». Francisco lo miró fijamente, estudiando cada gesto, cada expresión de su rostro. «Siéntate, Diego. Es hora de que tengamos la conversación más importante de nuestras vidas». «¿De qué hablas?». Diego se sentó, pero algo en la atmósfera lo puso nervioso. «De descubrir quién eres realmente». «No entiendo». Francisco abrió lentamente el cajón de su escritorio y sacó un sobre manila grueso. «Diego, ¿recuerdas la noche del viernes pasado? El restaurante La Perla». «¿La Perla?». «Claro, cenamos ahí como todos los viernes. ¿Por qué?».
¿Recuerdas que apareció un mendigo pidiendo comida? La cara de Diego se iluminó con una sonrisa cruel. Ah, sí, el viejo asqueroso que interrumpió nuestra cena. Le di la lección de su vida. Mis amigos no paraban de felicitarme por cómo lo puse en su lugar. Cada palabra era como un clavo siendo martillado en el ataúd del corazón de Francisco. Cuéntame exactamente paso a paso qué le hiciste a ese anciano. ¿Para qué quieres saber esos detalles? Diego se recostó en su silla con orgullo diabólico. Le tiré la comida al suelo como al perro que era. Le vacié agua helada encima y lo saqué del restaurante como la basura humana que representaba. Francisco sintió que se le desgarraban las entrañas escuchando a su propio hijo describir su humillación con tanto placer. ¿Y cómo te sentiste haciéndolo? Me sentí increíble. Diego rió con una maldad que puso los pelos de punta a Francisco. Ese viejo patético necesitaba que le enseñaran a no molestar a gente importante. Además, fue divertido ver cómo temblaba del miedo. ¿Divertido? Súper divertido. Le dije a mis amigos que si mi propio padre estuviera mendigando como ese fracasado, yo haría exactamente lo mismo. Los perdedores no merecen compasión. Esas palabras fueron el golpe final. Francisco abrió el sobre manila con manos que temblaban de furia contenida. Diego, quiero que veas algo que va a cambiar tu vida para siempre. Las fotografías cayeron sobre el escritorio como bombas. Eran imágenes en alta definición de Diego en el restaurante, humillando al anciano. Pero había algo diferente. Las fotos habían sido tomadas desde ángulos que mostraban claramente el rostro del mendigo sin maquillaje. Diego tomó la primera fotografía con curiosidad, pero cuando procesó lo que estaba viendo, se le congeló la sangre en las venas. El rostro del anciano era su padre. No puede ser. Diego susurró con voz quebrada, tomando foto tras foto, viendo la evidencia irrefutable de que había humillado a su propio padre. Sí, Diego, ese viejo asqueroso al que trataste peor que a un animal era yo. Las fotografías se le cayeron de las manos temblorosas, mientras la devastadora realidad lo golpeaba como un tsunami. Papá, yo no sabía que eras tú. Exactamente. Francisco se levantó como una furia, su voz haciendo temblar los cristales de las ventanas. No sabías que era yo, así que mostraste tu verdadera naturaleza. Demostraste que disfrutas torturar a los ancianos indefensos. Pero papá, si hubiera sabido, ¿qué? ¿Me habrías tratado diferente? Francisco se acercó con pasos amenazadores. Diego, acabas de confirmar que solo respetas a las personas por su dinero, no por su humanidad. Diego comenzó a llorar descontroladamente, las lágrimas corriendo como cascadas por sus mejillas. Papá, perdóname, no soy así realmente. ¿No eres así? Francisco tomó una de las fotografías, donde se veía claramente a Diego riéndose mientras derramaba agua sobre su padre. Mira esta imagen, mira tu cara de placer mientras torturas a un anciano. Diego vio la foto y sintió náuseas. Su propia expresión de crueldad y diversión era innegable. Puedo cambiar, papá. Puedo ser mejor persona. ¿A los 30 años? Francisco negó con la cabeza con una tristeza infinita. Diego, el alma se forma en la niñez. Lo que hiciste esa noche no fue un error, fue tu verdadero yo. A Francisco regresó a su escritorio y sacó varios documentos legales. ¿Qué son esos papeles? Diego preguntó con terror creciente. Tu sentencia de muerte social y económica. El mundo de Diego se desplomó. ¿Qué quieres decir? Desde este preciso momento estás oficialmente desheredado. No recibirás ni un centavo de mi fortuna de $200 millones. ¡No! Diego se levantó de un salto con los ojos desorbitados. No puedes hacerme eso. No solo puedo, ya está hecho. También he cancelado todas tus cuentas bancarias, todas tus tarjetas de crédito, el contrato de tu apartamento y tu auto. Papá, me estás matando.
Diego se desplomó de rodillas, sollozando como un niño perdido. No te estoy matando, Diego. Te estoy dando la oportunidad de renacer como un ser humano decente. ¿Qué significa eso? Significa que vas a vivir exactamente como ese anciano al que humillaste. Sin dinero, sin hogar, sin nada. ¿Por cuánto tiempo? Diego preguntó entre sollozos desesperados. Para siempre. Para siempre no. Diego gritó con una desesperación que desgarraba el alma. Francisco hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. ¿A menos que qué? Diego se aferró a esa esperanza como un náufrago a una tabla. A menos que encuentres a ese anciano al que humillaste y le pidas perdón de rodillas. ¿De verdad me perdonarías si hago eso? Si ese anciano te perdona genuinamente, consideraré darte una segunda oportunidad. Diego se limpió las lágrimas, vislumbrando esperanza. ¿Dónde lo encuentro? Tienes que buscarlo tú solo, sin ayuda, sin dinero, sin contactos, como el mendigo que ahora eres. La realidad golpeó a Diego como un martillazo. Buscar a un mendigo desconocido en una ciudad de 10 millones de personas, sin recursos, era prácticamente imposible. Francisco se dirigió hacia la puerta. Seguridad te escoltará fuera del edificio. Tienes prohibido el acceso a todas mis propiedades. Papá, no me abandones. Diego corrió tras él con lágrimas desesperadas. Francisco se detuvo sin voltear. Tú me abandonaste primero, Diego. Me abandonaste la noche que decidiste que torturar ancianos era entretenimiento. ¡Te juro que voy a cambiar! No me lo jures a mí. Júraselo a ese anciano cuando lo encuentres. Francisco salió, dejando a Diego completamente destruido, sin dinero, sin hogar, sin futuro. Por primera vez en su vida privilegiada, Diego Mendoza iba a conocer el verdadero significado de la desesperación. Con el paso de la primera semana en la calle, Diego Mendoza despertó en el callejón frío y húmedo donde había pasado su 7ª noche consecutiva, con el cuerpo dolorido y el alma completamente destrozada. Sus ropas de diseñador, antes impecables, ahora lucían sucias y desgarradas. Su cabello, siempre perfectamente peinado con productos caros, colgaba grasiento sobre su frente sudorosa. «Dios mío», murmuró con voz ronca, sintiendo cómo su estómago se contraía por el hambre. Esto tiene que ser una pesadilla, pero no era una pesadilla, era su nueva realidad. Los primeros días había intentado acercarse a sus amigos millonarios, tocando las puertas de sus mansiones con desesperación. Pero los porteros lo habían echado como a un vagabundo común. Sus antiguos compañeros de fiestas ni siquiera contestaban sus llamadas desde teléfonos públicos. «Diego», había murmurado Roberto, uno de sus mejores amigos, cuando finalmente logró contactarlo. «¿Estás loco? Mi padre me prohibió hablar contigo, dice que tu papá está furioso y que quien se meta va a sufrir las consecuencias». La línea se había cortado, dejando a Diego con la devastadora comprensión de que estaba completamente solo. Esa mañana, Diego caminaba por las calles elegantes de la ciudad, observando con ojos nuevos un mundo que antes había ignorado completamente. En cada esquina había personas como él, mendigos, ancianos abandonados, madres con niños pidiendo monedas. «Disculpe, joven», se acercó una anciana de unos 70 años, con ropa remendada pero limpia. «¿Podría ayudarme con algunas monedas para comprar medicina?». Diego la miró fijamente, recordando súbitamente la noche en el restaurante. Esta mujer le recordaba al mendigo que había humillado, que había resultado ser su propio padre. No tengo nada», susurró, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. «Entiendo, mijito». La anciana le sonrió con una bondad que lo partió por dentro. «Que Dios lo bendiga de todas maneras». Mientras la mujer se alejaba, Diego se desplomó contra una pared, llorando desconsoladamente. «¿Cómo pude ser tan cruel? ¿Cómo pude disfrutar humillando a gente como ella?». Al mediodía, el hambre se había vuelto insoportable. Diego no había comido nada sólido en 2 días.
sobreviviendo apenas con agua de fuentes públicas. Sus piernas temblaban de debilidad cuando se acercó tímidamente a un restaurante familiar. «Disculpe», le dijo al mesero, un hombre de mediana edad con delantal manchado. «¿Podrían regalarme algo de comer? Tengo mucha hambre». El mesero lo miró de arriba abajo, notando sus ropas costosas pero sucias. «¿No eres tú, Diego Mendoza, el hijo del millonario?» El corazón de Diego se aceleró. «Me conoce». «Claro que te conozco. Trabajé en La Perla hasta la semana pasada». Los ojos del mesero se endurecieron con desprecio. «Te vi humillar a ese pobre anciano. Fue lo más cruel que he visto en mi vida». Diego sintió que la tierra se abría bajo sus pies. «Señor, yo puedo explicar». «¿Explicar?». El mesero alzó la voz, atrayendo la atención de otros clientes. «¿Cómo explicas tirarle comida a un anciano y vaciarte agua encima mientras te reías?». Los murmullos comenzaron a extenderse por el restaurante. Los comensales volteaban a ver, algunos sacando sus teléfonos. «Por favor», Diego suplicó con lágrimas en los ojos, «solo necesito algo de comer». «¿Sabes qué?». El mesero sonrió con amargura. «Voy a darte exactamente el mismo trato que le diste a ese pobre anciano». Tomó un plato de comida fría de la cocina y lo arrojó al suelo frente a los pies de Diego. «Ahí tienes tu comida. Come del suelo como hiciste que lo hiciera él». El restaurante completo estalló en murmullos de aprobación. Algunos clientes aplaudieron, otros grabaron con sus teléfonos. «Así se hace», gritó una señora mayor. «A ver cómo le gusta el mismo trato». Diego se quedó ahí parado, mirando la comida esparcida por el suelo, sintiendo en carne propia la humillación devastadora que había infligido a su padre. «Fuera de aquí», rugió el mesero, exactamente como había hecho Diego una semana antes. Diego salió corriendo del restaurante, sollozando como un niño perdido. Con el paso de 2 semanas, la búsqueda del anciano, al que había humillado, se había convertido en una obsesión desesperada. Diego recorría cada albergue, cada iglesia, cada refugio de la ciudad, describiendo al hombre una y otra vez. Un anciano de unos 70 años, encorvado, con ropa raída, le preguntó al coordinador de un albergue. «Hijo, aquí pasan cientos de personas así cada semana». «Pero tiene que recordarlo», Diego insistía con desesperación creciente. Era muy delgado, con la voz temblorosa. «Describes a la mitad de nuestros huéspedes», el hombre negó con la cabeza. «Lo siento, pero no puedo ayudarte». Una noche, en el Parque Central, Diego se había refugiado bajo un banco, temblando de frío, cuando se acercó un grupo de otros indigentes. Eran hombres y mujeres de diferentes edades, todos marcados por la dureza de la calle. «Oye, tú», le dijo un hombre de unos 50 años, con barba gris y ojos cansados. «¿Eres nuevo en esto?». Diego asintió, sin fuerzas para hablar. «Se nota, todavía tienes esa mirada de quien no entiende cómo llegó hasta aquí». Una mujer de mediana edad se acercó. «¿Cómo te llamas, mijito?». «Diego», susurró con voz quebrada. «Soy Carmen». La mujer le ofreció una manta raída. «Y él es Roberto. Llevamos 5 años en la calle». «¿5 años?». Diego los miró con horror. ¿Cómo es posible?». Roberto soltó una risa amarga. «La vida te puede quitar todo en un segundo, muchacho. Yo era contador, tenía familia, casa propia. Un día mi empresa quebró, me enfermé, perdí todo. Mi familia me abandonó. Yo era maestra», añadió Carmen con tristeza infinita, «pero me enfermé de cáncer. Los tratamientos me costaron todo lo que tenía. Cuando me recuperé, ya no tenía nada ni nadie». Diego escuchaba con el corazón destrozado, entendiendo por primera vez que cada persona sin hogar tenía una historia, una tragedia, una vida que había sido arrebatada. «¿Y ustedes nunca han pedido ayuda a gente rica?». «¿Ayuda?». Roberto rió con amargura. «Hijo, la mayoría de la gente rica nos ve como basura, nos echan, nos humillan, nos tratan peor que a animales. Recuerdo una vez
Carmen susurró con lágrimas que le pedí ayuda a un joven millonario en un restaurante elegante. Me tiró comida al suelo y me vació agua encima mientras sus amigos se reían. Diego se quedó paralizado. ¡Qué joven! No sé su nombre, pero era cruel como un demonio. Alto, elegante, con ojos fríos como el hielo. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Diego. Carmen, esa persona fui yo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto y Carmen lo miraron con expresiones de shock y horror. ¿Tú? Carmen retrocedió instintivamente. ¿Tú fuiste quien me humilló aquella noche? Sí. Diego sollozó descontroladamente y ahora entiendo el infierno que les hice vivir. Roberto se levantó con furia en los ojos. Todos, vengan acá. Este desgraciado es uno de esos millonarios crueles. Minutos después, un círculo de personas sin hogar rodeó a Diego, todas con expresiones de odio y sed de venganza. Hombres y mujeres que habían sufrido humillaciones similares durante años. ¿Así que tú eres uno de esos monstruos que se divierte con nuestro sufrimiento?, escupió un anciano con cicatrices en el rostro. «¡Démosle su merecido!», gritó otra mujer. «A ver cómo le gusta el trato que nos da a nosotros». «No, por favor». Diego se encogió en el suelo, aterrorizado. «He cambiado. Ahora entiendo su dolor». «¿Cambiaste?». Roberto se acercó con ojos llenos de furia. «¿Después de cuántas personas humillaste? ¿Después de cuántos corazones destrozaste?». «No lo sé», Diego gritó entre lágrimas. «Pero ahora siento cada golpe que les di, cada humillación que les hice pasar». Carmen se acercó lentamente, estudiando el rostro destrozado de Diego. «¿Sabes qué, muchachos? No vamos a hacerle daño». «¿Por qué no?», preguntó Roberto sorprendido. «Porque él ya está recibiendo el peor castigo posible. Está viviendo lo mismo que nos hizo vivir a nosotros». Carmen se arrodilló frente a Diego. «Muchacho, vas a sufrir cada día que pases en la calle. Vas a sentir cada mirada de desprecio, cada puerta que se te cierre, cada humillación que nosotros hemos sufrido por años». «Lo sé», Diego susurró con voz destrozada, «y me lo merezco». «¿Sabes qué es lo peor?», Carmen continuó con lágrimas en los ojos. «Que cuando finalmente entiendas nuestro dolor, cuando realmente cambies tu corazón, va a ser demasiado tarde, porque el daño que hiciste nunca se puede deshacer». Esas palabras penetraron el alma de Diego como dagas envenenadas. «¿Nunca podré redimirme?». «Tal vez», Roberto susurró, «pero va a costarte todo lo que eres y todo lo que creías que valías». El círculo se dispersó lentamente, dejando a Diego completamente solo bajo las estrellas frías, con la devastadora comprensión de que su verdadero castigo apenas había comenzado. Con el paso de un mes, Diego había perdido casi 20 kilos. Sus pómulos sobresalían marcadamente, sus ojos se habían hundido y sus manos temblaban constantemente por la desnutrición. Seguía buscando desesperadamente al anciano que había humillado, pero cada día que pasaba, la esperanza se desvanecía un poco más. «Tiene que estar en algún lugar», se repetía mientras recorría los barrios más pobres. «Tiene que existir una forma de pedirle perdón». Pero en su corazón comenzaba a entender una verdad terrible. Tal vez el anciano al que buscaba nunca había existido realmente. Tal vez su padre había orquestado todo desde el principio, y tal vez su búsqueda era tan imposible como su redención. Con el paso de 3 meses en el infierno, Diego Mendoza ya no parecía el hombre que había sido. Su cuerpo había perdido 30 kilos, su rostro estaba demacrado y cubierto por una barba descuidada, y sus ojos reflejaban un dolor tan profundo que cualquiera que los viera sentiría una punzada en el corazón. Había recorrido cada rincón de la ciudad buscando al anciano misterioso. Cada albergue, cada iglesia, cada parque, cada esquina donde se reunían los indigentes. Pero era como buscar una gota de agua en el océano. «Tiene que estar en algún lugar»,
murmuraba mientras arrastraba los pies por las calles heladas, con zapatos rotos que ya no protegían sus pies llagados. Tiene que existir. Esa mañana en el mercado central, Diego se acercó tímidamente a una señora que vendía frutas en un puesto pequeño. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por la vergüenza de tener que mendigar nuevamente. «Disculpe, señora». Su voz salió apenas como un susurro ronco. «¿Podría regalarme una fruta? Llevo 2 días sin comer nada». La mujer lo miró de arriba abajo, notando su estado deplorable. Sus ojos se suavizaron con compasión. «Ay, mijito, te ves terrible», murmuró mientras seleccionaba una manzana. «Ten, cómetela despacio para que no te haga daño». Diego tomó la fruta con manos temblorosas, sintiendo cómo las lágrimas brotaban de sus ojos. «Gracias, señora. Dios la bendiga». «¿Tienes familia, muchacho?», la mujer preguntó con genuina preocupación. «Tenía un padre», Diego susurró con voz quebrada, «pero lo perdí por mi propia crueldad». La vendedora frunció el ceño, intrigada por la respuesta extraña. «¿Sabes qué?», continuó la mujer. «Mi hermano coordina un comedor comunitario aquí cerca. Ve a la iglesia San Miguel esta tarde. Allí dan comida caliente y un lugar para dormir». Diego sintió un rayo de esperanza. «¿La iglesia San Miguel?» «Sí, mijito. Pregunta por el padre Antonio. Dile que Rosa te mandó». Esa tarde, en la iglesia San Miguel, Diego se acercó nerviosamente a la iglesia. Era un edificio modesto pero acogedor, con campanas que repicaban suavemente en el viento. Afuera había una fila de personas esperando, ancianos, madres con niños, hombres quebrados por la vida. Al ver la fila, Diego titubeó. Durante meses había evitado lugares donde hubiera muchos indigentes juntos, por miedo a encontrarse con más víctimas de su crueldad pasada. «¿Vienes por la comida, hijo?», le preguntó un hombre mayor que estaba al final de la fila. Diego asintió silenciosamente. «Ponte detrás de mí. El padre Antonio es un santo. Nunca le niega ayuda a nadie». Minutos después, cuando llegó su turno, Diego se encontró frente a un sacerdote de unos 60 años, con cabello canoso y ojos llenos de bondad infinita. «Bienvenido, hijo». El padre Antonio le sonrió con calidez genuina. «¿Es tu primera vez aquí?». «Sí, padre. Rosa del mercado me dijo que viniera». «Rosa es una bendición». El sacerdote comenzó a servirle un plato humeante de sopa y pan. «¿Cómo te llamas?». «Diego», respondió, evitando el contacto visual. «Diego, puedo ver en tus ojos que cargas con un dolor muy grande. ¿Quieres hablar de ello?». Diego sintió que se le quebraba la voz. «Padre, he hecho cosas terribles, cosas que no merecen perdón». El padre Antonio se detuvo, estudiando el rostro destrozado del joven. «Hijo, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar si el arrepentimiento es genuino. Aunque haya humillado a ancianos indefensos, aunque haya disfrutado viendo sufrir a los más débiles». Un silencio pesado se extendió entre ellos. El padre Antonio intercambió una mirada significativa con una monja que estaba cerca. «Ven conmigo, después de que termines de comer», el sacerdote susurró. «Hay alguien que tal vez quieras conocer». 1 hora después, el padre Antonio condujo a Diego por un pasillo silencioso hacia una habitación pequeña en la parte trasera de la iglesia. Diego podía escuchar su propio corazón latiendo mientras caminaban. «Diego». El sacerdote se detuvo antes de abrir la puerta. «Lo que vas a ver te va a cambiar para siempre». «¿Qué va a cambiar?». «Tu comprensión de lo que realmente significa el perdón». El padre Antonio abrió la puerta lentamente. Adentro, sentado en una silla de ruedas junto a una ventana, había un anciano de unos 70 años. Su espalda estaba encorvada, su cabello completamente canoso, y sus manos temblaban ligeramente. Diego lo reconoció inmediatamente. Era el mendigo del restaurante. «No puede ser». Diego retrocedió, chocando contra la pared. «Es usted». El anciano se volteó lentamente y cuando sus ojos se encontraron con los de Diego, una sonrisa extraña apareció en su rostro arrugado. «Hola, Diego». Su voz era débil pero clara.
He estado esperándote durante mucho tiempo. Diego se desplomó de rodillas, llorando descontroladamente. Perdóneme, por favor, perdóneme. He sufrido tanto buscándolo. Lo sé, hijo, lo sé. Fui un monstruo con usted. Lo humillé de la manera más cruel. No merezco su perdón. El anciano extendió su mano temblorosa hacia Diego. Ven aquí, muchacho. Diego se acercó gateando, con el rostro empapado de lágrimas. ¿Por qué está aquí? Porque después de esa noche en el restaurante, mi corazón se rompió tanto que terminé enfermándome gravemente. El padre Antonio me ha estado cuidando desde entonces. ¡Dios mío! Diego gritó con angustia desgarradora. Yo lo enfermé, yo lo traje hasta aquí. Diego, el anciano tomó sus manos con gentileza infinita. ¿Sabes por qué te perdono? ¿Me perdona? Diego levantó la vista con esperanza desesperada. Te perdono porque veo en tus ojos el mismo dolor que yo sentí esa noche. Veo que realmente entiendes lo que me hiciste. Diego sollozaba tan fuerte que todo su cuerpo convulsionaba. Haré cualquier cosa para reparar el daño, cualquier cosa. Solo hay una cosa que quiero de ti. ¿Qué? Lo que sea. El anciano sonrió débilmente. Quiero que me prometas que nunca más volverás a humillar a una persona indefensa. Se lo prometo, se lo juro por la vida de mi madre. Y quiero que dediques tu vida a ayudar a los que sufren como yo sufrí. Lo haré. Dedicaré cada día de mi vida a ayudar a los demás. El padre Antonio observaba la escena con lágrimas en los ojos. Había presenciado muchas reconciliaciones, pero pocas tan profundas y genuinas como esta. Diego, el anciano continuó con voz cada vez más débil. Hay algo más que necesitas saber. ¿Qué es? Mi nombre real es Esteban Herrera, y tengo un mensaje muy importante para ti. ¿Qué mensaje? Esteban miró al padre Antonio, quien asintió con comprensión. El mensaje es de tu padre. Diego se quedó paralizado. ¿Mi padre? ¿Usted conoce a mi padre? Él me contrató para hacer esto. El mundo de Diego se desplomó. ¿Qué significa eso? Significa que tu padre orquestó todo desde el principio. Me pagó para ir al restaurante esa noche y provocar tu reacción. Diego sintió como si le hubieran arrancado el corazón. ¿Todo fue una actuación? No, hijo. Mi dolor fue real. Tu crueldad fue real. Mi enfermedad por la humillación fue real. Lo único planeado fue la situación inicial. ¿Por qué? Diego susurró con voz destrozada. ¿Por qué mi padre haría algo así? Porque te ama más de lo que puedes imaginar. Y porque era la única manera de salvarte de convertirte en un monstruo para siempre. Esteban tosió débilmente antes de continuar. Tu padre me dijo, mi hijo tiene que tocar fondo para poder renacer como un hombre decente. ¿Dónde está él ahora? Está aquí. El padre Antonio habló suavemente. Ha estado viniendo todos los días durante 3 meses, disfrazado como uno de nuestros voluntarios, observándote desde lejos. Diego se levantó como un rayo. ¿Está aquí ahora? Sí, una voz familiar sonó desde la puerta. Diego se volteó y vio a su padre parado en el umbral, con lágrimas corriendo por sus mejillas y los brazos extendidos. «Papá», Diego susurró, corriendo hacia él como un niño perdido. Se abrazaron con una intensidad que hizo temblar las paredes, llorando juntos todas las lágrimas que habían guardado durante meses. «Perdóname, papá, perdóname por ser un monstruo». «Ya no eres un monstruo, hijo», Francisco susurró contra su cabello. «Ahora eres el hombre que siempre supe que podías ser. ¿Me perdonas?» «Te perdono desde el momento en que vi tus primeras lágrimas genuinas». Padre e hijo se mantuvieron abrazados mientras Esteban sonreía desde su silla de ruedas y el padre Antonio se limpiaba las lágrimas de alegría. «¿Ahora qué va a pasar?», Diego preguntó con voz temblorosa. «Ahora», Francisco sonrió con amor infinito, «vamos a dedicar nuestras vidas a ayudar a personas como Esteban. Juntos, 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 hijo. Como padre e hijo que finalmente se encontraron.
Con el paso de 6 meses después de la reconciliación, Francisco y Diego Mendoza caminaban juntos por las calles que antes habían sido el territorio de supervivencia del hijo, pero ahora se habían convertido en su campo de redención. Ambos vestían ropa sencilla, sin lujos, cargando bolsas llenas de comida caliente y medicinas para repartir entre los indigentes. Diego había insistido en mantener su apariencia humilde. Su cabello seguía siendo sencillo, su barba cuidada pero sin pretensiones, y sus ojos reflejaban una profundidad que no había tenido antes de tocar el fondo del abismo. «Papá». Diego se detuvo frente a un callejón donde había un anciano acurrucado bajo cartones mojados. «¿Puedo acercarme solo a él?». Francisco observó a su hijo con ojos llenos de orgullo y asintió silenciosamente. En estos meses había sido testigo de la transformación más hermosa que había visto en su vida. Diego se acercó lentamente al anciano, con pasos cuidadosos para no asustarlo. «Disculpe, señor». Su voz era suave, llena de respeto genuino. «¿Le gustaría un poco de sopa caliente?». El hombre levantó la vista con desconfianza. Era común que los jóvenes ricos se acercaran solo para burlarse. «¿No me vas a pedir que me vaya?», preguntó el anciano con voz áspera. «No, señor, solo quiero ofrecerle algo de comer». Diego se arrodilló en el suelo húmedo, a la misma altura del anciano, y le extendió un termo humeante. «¿Por qué haces esto?», el hombre preguntó mientras aceptaba la comida con manos temblorosas. «Porque una vez fui cruel con alguien como usted», Diego respondió con lágrimas en los ojos. «Y ahora entiendo que cada persona merece dignidad y respeto, sin importar su situación». El anciano estudió el rostro de Diego, viendo la sinceridad genuina en sus ojos. «¿Cómo te llamas, muchacho?». «Me llamo Diego, señor». «¿Y usted?». «Soy Aurelio. Llevo 4 años en la calle». «¿Me quiere contarme su historia, don Aurelio?». Aurelio se sorprendió. Nadie lo había llamado don en años. «Era carpintero», comenzó con voz quebrada. «Tenía mi pequeño taller, pero me enfermé del corazón. Los gastos médicos me quitaron todo. Mi familia se avergonzaba de mi condición». Diego sintió que se le desgarraba el corazón escuchando la historia, recordando cómo él mismo había avergonzado a su padre. «Don Aurelio». Diego tomó las manos arrugadas del anciano. «¿Le gustaría tener un lugar donde dormir esta noche?». «¿Dónde?». «Mi padre y yo hemos abierto un refugio. No es lujoso, pero tiene camas limpias, comida caliente y, sobre todo, dignidad». Aurelio comenzó a llorar silenciosamente. «¿De verdad? ¿De verdad? Y si usted quiere, podríamos ayudarlo a montar un pequeño taller de carpintería para que pueda trabajar de nuevo». Esa noche, en el refugio Segundo Hogar. El refugio que Francisco y Diego habían establecido era diferente a todos los demás en la ciudad. No solo proporcionaba techo y comida, sino que trataba a cada persona con la dignidad de un huésped respetado. Las paredes estaban pintadas con colores cálidos, había plantas en cada rincón y música suave sonaba de fondo. Pero lo más importante era la atmósfera. No había aire de caridad condescendiente, sino de respeto mutuo. Don Aurelio, Diego lo condujo hacia una habitación pequeña pero acogedora. «Esta será su habitación mientras esté con nosotros». El anciano tocó la cama con manos temblorosas como si no pudiera creer que fuera real. «Hace 4 años que no duermo en una cama», susurró con voz quebrada. «Pues esta noche va a dormir como un rey». Diego sonrió con lágrimas en los ojos. A la mañana siguiente, Diego despertó temprano y encontró a su padre en la cocina, preparando el desayuno para los 30 huéspedes que ahora vivían en el refugio. «Buenos días, papá». «Buenos días, hijo». «¿Cómo dormiste?». «Mejor que nunca». Diego comenzó a ayudar con la preparación. «¿Sabes qué me dijo don Aurelio anoche?». «¿Qué te dijo?». «Me dijo que era la primera vez en años que alguien lo veía como una persona, no como un problema». Francisco se detuvo, mirando a su hijo con una mezcla de orgullo y emoción. «Diego, ¿te das cuenta de lo que has logrado?». «¿Qué he logrado?».
Has transformado tu dolor en compasión. Has convertido tu vergüenza en propósito. Diego se acercó a su padre y lo abrazó fuertemente. Papá, todo esto es gracias a ti. Gracias por no abandonarme cuando merecía ser abandonado. Hijo, jamás te habría abandonado, pero tenía que encontrar una manera de salvarte de ti mismo. Esa tarde, una comitiva elegante se detuvo frente al refugio. Era el alcalde de la ciudad, acompañado por reporteros y cámaras de televisión. La noticia de la transformación de Diego Mendoza había llegado hasta las altas esferas del gobierno. Los murmullos comenzaron entre los huéspedes del refugio. Algunos se escondieron, temerosos de la atención pública, mientras otros observaban desde las ventanas con curiosidad nerviosa. «Señor Mendoza», el alcalde se acercó con una sonrisa política, «hemos venido a reconocer oficialmente su increíble trabajo social». Francisco y Diego intercambiaron miradas incómodas. «Señor alcalde», Francisco respondió diplomáticamente, «agradecemos su reconocimiento, pero nosotros no hacemos esto por publicidad». «Pero el pueblo debe saber», insistió el alcalde, gesticulando hacia las cámaras. «La transformación de su hijo es un ejemplo para toda la ciudad». Diego se adelantó con una expresión seria. «Señor alcalde, con todo respeto, mi transformación no es una historia de éxito para los medios. Es una historia de dolor, vergüenza y redención que aún estoy viviendo». Los reporteros se acercaron con micrófonos, pero Diego levantó la mano. «Si quieren hacer una historia», continuó con voz firme, «háganla sobre estas personas que han perdido todo y siguen luchando por su dignidad cada día». Se dirigió hacia donde estaba don Aurelio, quien observaba nerviosamente desde la puerta. «Esta es la verdadera historia». Diego puso su brazo alrededor de los hombros del anciano. Don Aurelio era un carpintero respetado que perdió todo por una enfermedad. Ahora está reconstruyendo su vida con más valor del que yo jamás tuve. Esa noche, después de que se fueran los medios, don Aurelio se acercó a Diego en el jardín del refugio, donde el joven estaba sentado reflexionando bajo las estrellas. «Diego», el anciano se sentó junto a él. «¿Puedo preguntarte algo?» «Por supuesto, don Aurelio. ¿Por qué rechazaste toda esa publicidad? Podría haberte beneficiado». Diego sonrió tristemente. «Porque hace un año yo habría aprovechado esa oportunidad para alimentar mi ego. Habría usado su sufrimiento para quedar bien conmigo mismo. ¿Y ahora? Ahora entiendo que mi trabajo aquí no es para redimir mi imagen, es para redimir mi alma». Don Aurelio asintió con sabiduría. «¿Sabes qué me dijo tu padre ayer?» «¿Qué le dijo?» «Me dijo que había recuperado a su hijo, pero que había ganado algo aún más valioso». «¿Qué había ganado?» «Un hombre de bien». Diego sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Don Aurelio, ¿cree usted que algún día podré perdonarme a mí mismo completamente?» El anciano puso su mano arrugada sobre el hombro de Diego. «Muchacho, el perdón verdadero no llega cuando dejas de sentir culpa. Llega cuando conviertes esa culpa en una fuerza que ayuda a otros. Y usted cree que lo estoy logrando». «Hijo», don Aurelio sonrió con lágrimas en los ojos, «cada persona que duerme esta noche con dignidad, gracias a ti, es una prueba de que ya lo lograste». Con el paso de otro mes, el refugio había crecido, no solo en tamaño, sino en propósito. Ahora tenía un taller de carpintería dirigido por don Aurelio, una cocina comunitaria donde los huéspedes podían aprender oficios culinarios y un pequeño jardín donde cultivaban sus propias verduras. Pero lo más hermoso era que muchos de los que habían llegado como huéspedes ahora se quedaban como voluntarios, ayudando a otros en su mismo proceso de recuperación. «Papá», Diego le dijo a Francisco mientras observaban a don Aurelio enseñando carpintería a otros refugiados, «creo que por fin entiendo lo que significa la felicidad verdadera». «¿Qué significa, hijo?» «Significa despertar cada mañana sabiendo que vas a hacer que la vida de alguien sea un poco mejor».
Significa ir a dormir cada noche sin avergonzarte de quién eres. Francisco abrazó a su hijo con lágrimas de orgullo puro. Tu madre estaría tan orgullosa de ti, mi madre. Ella siempre me decía que el dinero solo tenía valor si se usaba para sanar corazones rotos. Diego miró hacia el cielo estrellado. Mamá, espero que puedas verme ahora. Espero que puedas ver que por fin me convertí en el hijo que merecían. Y en el silencio de la noche, padre e hijo sintieron una presencia cálida que los envolvía, como si el amor pudiera trascender incluso la muerte para bendecir a quienes habían aprendido a amar verdaderamente. Con el paso de 2 años, desde aquella noche que cambió el destino de 2 almas, el refugio Segundo Hogar se había transformado en algo que superaba los sueños más salvajes de Francisco y Diego. Lo que había comenzado como un simple albergue de emergencia, ahora era una comunidad próspera de más de 300 almas que habían encontrado no solo un techo, sino la oportunidad de renacer con dignidad absoluta. Diego caminaba por los pasillos que conocía como las líneas de su propia mano, saludando a cada persona por su nombre, recordando sus historias de dolor, pero celebrando sus pequeños triunfos diarios. Su transformación había sido tan profunda que hasta su rostro había cambiado. Donde antes habitaban ojos fríos como témpanos, ahora brillaba una luz que solo nace del perdón genuino hacia uno mismo. Buenos días, doña Carmen. Se acercó con reverencia a una mujer de 73 años que había llegado al refugio 8 meses atrás, después de ser brutalmente desalojada de la casa donde había vivido durante 40 años. Buenos días, mi nieto del corazón. La anciana le sonrió mientras cuidaba las plantas del jardín comunitario. Vienes a ver cómo van mis tomates de la esperanza. Siempre, doña Carmen. ¿Cómo amaneció su corazón hoy? La mujer se irguió con el orgullo de quien ha recuperado su lugar en el mundo. Mi corazón amaneció útil, Diego. Por primera vez en 3 años de soledad, mi corazón se siente útil para algo hermoso. Diego sintió esa punzada familiar que le atravesaba el pecho, esa mezcla devastadora de dolor por lo que estas almas habían sufrido y alegría pura por verlas florecer como rosas después del invierno más cruel. Esa mañana, en la oficina del refugio que olía a café recién hecho, Francisco estaba sumergido en los libros de cuentas cuando Diego entró con una expresión que su padre reconoció inmediatamente. Era la misma cara que ponía cuando era niño y había algo terriblemente importante que decir. «Papá». La voz de Diego temblaba ligeramente. «Tenemos un problema que podría destruir todo lo que hemos construido». Francisco levantó la vista lentamente, sintiendo cómo su estómago se contraía de pura ansiedad. «Dime, ¿qué está pasando, hijo?» «Los Rodríguez quieren comprarnos el terreno donde está el refugio». Francisco sintió como si le hubieran clavado una daga helada directamente en el corazón. Los Rodríguez, esa familia de constructores sin escrúpulos, los mismos, quieren construir un centro comercial de lujo exactamente aquí. Están ofreciendo 10 veces el valor real del terreno, pero si nos negamos, van a encontrar maneras de destruirnos. Francisco terminó la frase, conociendo perfectamente los métodos despiadados de esa familia. Diego asintió con lágrimas, amenazando con brotar. Tienen conexiones políticas que llegan hasta el mismísimo alcalde. Pueden cerrar el refugio usando cualquier regulación municipal. ¿Cuánto tiempo nos han dado? 30 días. Diego susurró, como si pronunciar esas palabras fuera a materializarlas más rápidamente. Francisco se desplomó en su silla, sintiendo el peso devastador de 300 vidas que dependían de este lugar. Diego, ¿entiendes lo que esto significa para nuestra gente? Significa que doña Carmen volvería a dormir en la calle, que don Aurelio perdería su taller donde ha encontrado su propósito, que las madres con niños pequeños tendrían que mendigar comida otra vez. La voz de Diego se quebró completamente.
Significa que todas estas familias que han reconstruido sus vidas desde las cenizas volverían al infierno de donde las sacamos. Esa tarde, en el salón principal que se llenó de una tensión que se podía cortar, todo el refugio se había congregado para la reunión de emergencia más importante de sus vidas. El aire estaba tan espeso de ansiedad que resultaba difícil respirar. Los murmullos nerviosos se extendían como ondas por toda la sala, mientras las familias se abrazaban instintivamente, sus corazones presintiendo la tormenta que se avecinaba. Los ancianos se limpiaban las lágrimas antes de que cayeran. Los padres apretaban las manos de sus hijos pequeños y todos miraban hacia Francisco y Diego con esa mezcla de esperanza desesperada y terror que solo conocen quienes ya han perdido todo una vez. Mi querida familia, Francisco comenzó con una voz que se esforzaba por no quebrarse. Porque eso es exactamente lo que somos. Tengo que comunicarles la noticia más difícil que he dado en mi vida. El silencio se volvió tan absoluto que se podían escuchar los latidos acelerados de 300 corazones aterrorizados. La familia Rodríguez quiere este terreno para construir un centro comercial de lujo. Nos han dado exactamente 30 días para vender voluntariamente o ellos encontrarán maneras legales de sacarnos por la fuerza. Un grito ahogado colectivo recorrió la sala como una ola devastadora. Algunas mujeres comenzaron a sollozar silenciosamente. Los hombres apretaron los puños con impotencia y los ancianos se abrazaron como náufragos, aferrándose a los últimos pedazos del barco que se hunde. ¿Qué vamos a hacer, don Francisco?, preguntó María Elena, una madre soltera de 26 años que había llegado con sus 2 niños después de huir de un marido violento. ¿A dónde vamos a ir ahora?, susurró don Aurelio con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Francisco levantó las manos, tratando desesperadamente de calmar el mar de dolor. Escúchenme, por favor. Diego y yo vamos a luchar con cada fibra de nuestro ser. No vamos a permitir que destruyan nuestro hogar sin dar la batalla de nuestras vidas. Esa noche, en la habitación de Francisco, bajo la luz temblorosa de una lámpara vieja, padre e hijo no habían logrado cerrar los ojos ni por un segundo. Habían pasado 6 horas buscando soluciones desesperadamente, pero todo parecía un callejón sin salida. Diego. Francisco rompió el silencio que pesaba como una losa sobre sus corazones. Hay algo que nunca te he contado sobre el origen de todo esto. ¿Qué es, papá? Cuando comencé a planear tu lección sobre la compasión, pasé meses investigando la vida de las personas sin hogar en esta ciudad. Francisco se levantó y caminó hacia la ventana, observando el jardín donde don Aurelio había plantado flores con tanto amor. Descubrí una verdad que me partió el alma. La mayoría de los refugios no son cerrados por falta de fondos. Son cerrados por la codicia inmobiliaria. Los terrenos se vuelven demasiado valiosos para desperdiciarlos en los pobres. Diego sintió que se le helaba la sangre. ¿Sabías que algo así podría pasarnos? Lo temía cada noche, pero pensé que tendríamos tiempo para crear algo sólido. ¿Qué vamos a hacer realmente? Francisco se volteó hacia su hijo con una expresión que Diego nunca había visto. Era determinación pura mezclada con una locura hermosa. Vamos a usar cada centavo de mi fortuna personal para comprar el terreno más grande que podamos encontrar. Y vamos a construir la primera ciudad completamente autosuficiente para personas que han perdido todo. Diego se quedó sin palabras. Papá, eso costaría toda tu fortuna, todos tus 200 millones. Diego, Francisco tomó las manos de su hijo. ¿De qué me sirve tener 200 millones en cuentas bancarias si no puedo proteger a las 300 personas que amo más que a mi propia vida? ¿Estás completamente seguro? Francisco sonrió con una paz que irradiaba desde lo más profundo de su ser.
Nunca he estado más seguro de algo en mis 57 años de vida. A la mañana siguiente, cuando el sol salió sobre un mundo que estaba a punto de cambiar, la noticia se extendió por todo el refugio como un incendio de esperanza. Francisco y Diego habían decidido sacrificar literalmente toda la fortuna familiar para crear una comunidad completamente autosuficiente, donde las personas sin hogar tendrían trabajos dignos, escuelas para sus hijos y la oportunidad genuina de reconstruir completamente sus vidas. ¿Es verdad? Doña Carmen se acercó a Diego con lágrimas como diamantes. ¿Es verdad que van a construir una ciudad entera solo para nosotros? Es más que verdad, doña Carmen. Es una promesa sellada con sangre del corazón. Una comunidad donde usted tendrá su propio jardín, donde don Aurelio tendrá el taller más equipado del estado, donde cada familia tendrá su casa con jardín. La anciana se desplomó en los brazos de Diego, sollozando con una felicidad tan pura que hizo llorar a todos los cercanos. «Pero eso costará una fortuna», exclamó Roberto Martínez, un ingeniero que había perdido todo. «Roberto». Francisco se acercó con esa sonrisa que había aprendido desde que descubrió el verdadero significado de la riqueza. ¿Sabe cuál es la diferencia entre tener dinero y tener riqueza verdadera? No, señor Francisco. Tener dinero es acumular números fríos en cuentas bancarias. Tener riqueza verdadera es despertar cada mañana rodeado de personas que te aman sinceramente y a quienes puedes hacer felices. 4 meses después, en una ceremonia que cambió la historia, el nuevo terreno era una maravilla. 100 hectáreas donde Francisco había invertido hasta el último centavo para construir no solo casas, sino una infraestructura completa con escuelas, talleres, clínica médica, centro comunitario e incluso una iglesia construida con las manos de los futuros habitantes. La comunidad se llamaba Nueva Esperanza y había sido declarada oficialmente como la primera comunidad autosuficiente para personas vulnerables en todo el continente. Miles de personas habían llegado para la inauguración histórica. Políticos, empresarios, medios internacionales, pero sobre todo cientos de familias que habían sido ayudadas por el refugio original. Señoras y señores, Francisco habló desde el podio construido con madera que don Aurelio había tallado. Hace 2 años y medio, mi hijo era una persona completamente diferente. La multitud de 5,000 personas se sumió en silencio reverencial. Diego era cruel hasta los huesos, egoísta hasta la médula y había perdido toda conexión con su humanidad. Era rico en dinero pero miserable en alma. Diego mantuvo la cabeza en alto con la dignidad de quien ha aprendido que la vergüenza del pasado puede convertirse en sabiduría. Yo era un padre que había acumulado 200 millones, pero había perdido al único tesoro que importaba, el alma noble de mi hijo. Así que tomé la decisión más aterradora, arriesgar todo para salvarlo. Contraté a un actor llamado Esteban Herrera para provocar una reacción genuina en Diego. Lo que jamás esperé era descubrir que mi hijo era capaz de humillar tan cruelmente a un anciano que hasta yo me sentí enfermo. Francisco dejó que las lágrimas corrieran libremente. Esa noche vi morir al hijo que había criado, pero también vi nacer la posibilidad de que renaciera un hombre digno. «Papá», Diego tomó el micrófono con manos temblorosas. «¿Me permites hablar? Mi nombre es Diego Mendoza». Su voz resonó clara. «Y soy un hombre que descendió hasta las profundidades más oscuras del alma humana. Durante 30 años viví creyendo que mi dinero me daba derecho a tratar a otros como basura». Su voz se quebró, pero encontró fuerzas. «Mi padre me enseñó que la verdadera riqueza no reside en lo que acumulas, sino en lo que das sin esperar nada». Diego extendió sus brazos hacia la comunidad. «Esta comunidad no es nuestro regalo a los necesitados, es el regalo que ellos nos han dado a nosotros. Cada persona aquí nos enseña sobre la resistencia del espíritu humano y la capacidad del corazón para sanar».
Don Aurelio se acercó al pódium con dignidad. ¿Puedo decir unas palabras? Yo conocí a Diego cuando era un monstruo sin alma. Habló con claridad que llegaba a todos, y he visto su transformación en el mejor ser humano que he conocido en 75 años. Pero Diego no cambió porque lo obligaron. Cambió porque tuvo el valor de sentir en su alma cada gota del dolor que había causado. Don Aurelio miró a Diego con amor paternal. Muchacho, tu transformación es de todos nosotros. Nos demostraste que nunca es tarde para que un corazón roto se convierta en un corazón que sana. Esa noche sagrada, en la casa modesta de Francisco y Diego, padre e hijo se sentaron en el porche de su nueva casa sencilla, observando las 1000 luces que se encendían por toda la comunidad, mientras las familias se acomodaban en sus hogares, muchas durmiendo en cama propia por primera vez en años. Diego, Francisco rompió el silencio perfecto. ¿Sabes qué es lo que más me enorgullece? Que papá, que cuando tuviste la oportunidad de recuperar tu vida de lujo, elegiste quedarte aquí, viviendo sencillamente entre las personas que ayudamos. Diego sonrió mirando las estrellas. Papá, esto es mi vida de lujo verdadero. Despertar rodeado de personas que me aman por quien soy, no por mis cuentas bancarias. ¿No extrañas nada de antes? Extraño la ignorancia. Diego rió suavemente. Era más fácil vivir sin saber cuánto dolor existe en el mundo. ¿Te arrepientes de haber aprendido? Jamás. Prefiero cargar con el peso de saber que vivir en la ignorancia ciega. Francisco abrazó a su hijo con fuerza. Diego, ¿sabes qué me dijo tu madre en sueños? ¿Qué te dijo? Que había recuperado no solo a mi hijo, sino al mejor hombre que jamás podría haber soñado. Ambos permanecieron en silencio, sintiendo una presencia cálida que los envolvía. Papá, Diego susurró, gracias por amarme lo suficiente como para destruir al hombre egoísta que era, para crear al hombre compasivo que podía ser. Gracias por tener el valor de renacer cuando habría sido más fácil quedarte muerto por dentro. Bajo las estrellas que brillaban sobre Nueva Esperanza, padre e hijo comprendieron que habían encontrado la forma más pura del amor, aquella que transforma el dolor en propósito, la vergüenza en servicio y la desesperanza en milagros que cambian el mundo. El millonario que se vistió de pobre había encontrado su tesoro más grande, un hijo que aprendió que la riqueza verdadera se mide en corazones sanados, lágrimas secadas y esperanzas renacidas.